Grandes noches, grandes momentos, grandes oportunidades para hablar de estos casos favoritos y especiales. No tengo constancia, en mis muchos años de recopilador de documentos, de archivos, de historias, de anécdotas del crimen, no tengo constancia que en alguna ocasión un detective psíquico haya sido determinante, fundamental para la resolución de un asesinato o de una serie de asesinatos. Lo cierto es que en un tramo del siglo XX hubo un personaje especial, un personaje que me llegó a preocupar. Su nombre artístico, Pieter Urkos, aunque en Holanda le conocían como Pieter van Hurk. Pieter, como os digo, nació en los Países Bajos, un 21 de mayo del año 1911. Y en principio nada hacía pensar que Pieter fuera a pasar a la historia. Solo un pequeño detalle, un pequeño rasgo morfológico. Y es que en su coronilla, en lo más alto de su cabeza, había surgido una protuberancia. Una pequeña protuberancia, pero visible. Esto, en el mundo del misterio, tiene varios significados. Por ejemplo, en las creencias populares británicas, se piensa que cuando un niño nace con una protuberancia en la coronilla, ese niño siempre se salvará de morir ahogado. Eso es al menos lo que dicen los británicos. En Holanda piensan de otra manera. En Holanda piensan que todos aquellos bebés que nacen con esa protuberancia extraña, ese pequeño saliente en la cabeza del recién nacido, pues todos los que nacen con esa protuberancia tienen ciertamente un sexto sentido. Pieter no le dio mucha importancia a eso que decían en su barrio, en su ciudad. Los padres tampoco, en principio. Pero todo cambió una buena mañana del año 1943. En esos Países Bajos ocupados por los nazis, por la Wehrmacht alemana, en esos Países Bajos donde tanto se sufrió, donde proliferaron los campos de prisioneros, en uno de esos campos trabajaba Pieter. Tenía ya 32 años. Hasta entonces una vida normal. Trabajaba en esos campos como pintor al servicio de los alemanes. Trabajando de forma descuidada, se cayó de un andamio. Una caída muy violenta, una caída muy agresiva que provocó una conmoción en el joven holandés. Una caída de más de 10 metros. Dio con su cabeza, con su pequeña protuberancia, en el suelo. Ahí fue donde recibió el principal impacto. Y ahí es donde empezó la historia de Pieter Urkos. Como os digo, la caída dejó conmocionado al joven. Con rapidez le llevaron y le internaron en un hospital. Y allí estuvo durante días, sin despertar, sin hablar. Una buena mañana, Pieter abrió los ojos. Todo era extraño, no recordaba nada. Los médicos, los enfermeros, pensaban que lo peor había pasado, que la conmoción había pasado, que posiblemente alguna secuela habría quedado en el cerebro del joven. Pero no. Pieter todavía, reaccionó bien. Únicamente un hecho insólito y curioso. Pieter dirigió su mirada hacia el compañero que convalecía en la cama de al lado. Cuando se quedaron solos, Pieter le dijo: ¿por qué robaste el reloj de oro de tu padre? El compañero se estremeció. Pieter, sin que nadie le hubiese dicho nada, sin que supiese nada de la vida de ese hombre, Pieter había acertado con el secreto más íntimo de aquel enfermo. Efectivamente, aquel hombre había robado el reloj de oro de su padre, y Pieter lo había adivinado, lo había acertado. El compañero rápidamente pidió el traslado, porque, claro, el antiguo secreto había sido desvelado. No podía estar más tiempo al lado de ese hombre que había adivinado su cosa más íntima. ¿Cómo habría sido posible eso? ¿Cómo Pieter había adivinado eso? El propio Pieter se había quedado asombrado, porque, claro, al confirmar la noticia, tampoco sabía acertar cómo había podido adivinar que su compañero había robado un reloj de oro, y más a su padre. Pero lo había acertado. La curiosidad empezó a rodear la vida de Pieter van Hurk. Cuando salió del hospital, hubo un hecho también insólito. Una niña había desaparecido en los Países Bajos, y todos se preguntaban por el paradero de esa niña. Todos pensaban en lo peor.
Pieter cogió un objeto de la niña. Por casualidad, sin pretenderlo, sin meditar. Pero cuando cogió el objeto, una imagen muy clara apareció en su mente. Un lugar determinado, un lugar concreto, un lugar fijo en los canales holandeses. Los canales de agua holandeses. Vio una zona con vegetación acuática. Y en esa vegetación, agarrada por esa vegetación, la niña, el cuerpo de la niña. Pieter informó de su descubrimiento a las autoridades y efectivamente fueron al lugar indicado y allí, para desgracia de los padres, apareció el cuerpo de la niña. Pieter van Hurk se convirtió en un personaje muy popular en los Países Bajos. Todos hablaban asombrados de aquel hombre que tenía una protuberancia en su coronilla. Todos decían que Pieter tenía dones, que tenía facultades, que podía ver más allá. Todos hablaban de su visión rayos X. Cuando cogía una fotografía y la perfilaba con sus dedos, sabía cosas. Sabía contar cosas sobre la vida del que quedaba impreso en la foto. Cogía una prenda, un jersey, una camisa y contaba rasgos peculiares sobre la personalidad del dueño de esa camisa. Pronto os podéis imaginar que una larga fila de peregrinos llamaban a la puerta de Pieter para saber acerca de sus parientes desaparecidos o de algún objeto. Pieter se convirtió en un hombre muy querido, muy solicitado en los Países Bajos. Y su fama se extendió por todo el mundo, ya no solo Holanda. La Segunda Guerra Mundial había terminado, Holanda había sido desocupada por los alemanes y Pieter ya era muy conocido, muy famoso. Se dedicaba a encontrar cosas, a encontrar a personajes desaparecidos, casi siempre acertaba. Ya se hablaba de él como el gran detective psíquico del siglo XX. Esa leyenda llegó a los propios Estados Unidos. Y allí algunos jueces, que por aquel entonces se interesaban mucho, porque tengamos en cuenta que la biografía de Pieter había sido estudiada por la Universidad de Utrecht. En Utrecht había una facultad, había un aula dedicada a los estudios de la parapsicología. En Utrecht habían estudiado al joven y le habían dado toda clase de crédito. Efectivamente, en las diversas pruebas, en las diferentes pruebas, Pieter había acertado siempre. En esas llegamos al año 1958. En la Florida, en Estados Unidos, quieren resolver un caso. Ha desaparecido un taxista. Se presume que ha muerto asesinado, pero no pueden encontrar al culpable, no saben a qué atenerse. El juez, muy abierto, muy heterodoxo, mandó llamar a Pieter. Pieter fue a los Estados Unidos, a lo mejor movido por la curiosidad también, pero fue a los Estados Unidos. Pieter se introdujo en el taxi, y cuando entró en ese taxi,